Io sti cobrando il lift. Laura sti cobrando il lift. Bueno, nuevamente estamos en el episodio 3 de La Troika junto a Ezequiel y Pablo y quien les habla, Mariano. Y bueno, hoy vamos a ver un poco el tema de imperialismo, de lo que podría ser una teoría continuadora del imperialismo, el dependentismo y bueno, y todos los fenómenos que están dando vueltas ahí, la liberación nacional. Así que les pedimos que se queden con nosotros y estén atentos. Bueno, lo prometido, vamos a hablar un poco de imperialismo. ¿Qué es este fenómeno, si se quiere, o este modo de entender fenómenos que pone, digamos, en cuestión cuáles son las contradicciones que tiene que manejar la clase obrera para poder accionar políticamente y con qué se tiene que enfrentar? ¿Se tiene que enfrentar con potencias imperialistas? ¿Se tiene que enfrentar con la clase propietaria? ¿De qué países? Bueno, esta es la cuestión que está planteada. Sí, imperialismo igual, digamos, si no es un fenómeno, siempre existieron imperios, no siempre, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Imperios antiguos y demás. Imperialismo no refiere simplemente a la idea de imperio en general, sino que se empieza a gestar en el siglo XIX. Digamos, primero hay una gran oleada de expansión, se le puede llamar imperial, que es un poco medio... Pero bueno, podemos llamarlo imperial en el siglo XVI, con el capitalismo en ascenso, por lo menos el capitalismo mercantilista en ascenso, con el desarrollo del imperio español en América, los portugueses, etcétera, los holandeses, bueno, y los ingleses con la India, que fue su gran, digamos, expansión en el siglo XVIII. Pero digamos, luego eso empezó a tener, con las guerras napoleónicas y demás, una primera descolonización, que son las independencias en América, la independencia de Estados Unidos, etc. Pero lo que nosotros entendemos como imperialismo se empieza a gestar a partir de la segunda gran ola de colonización, que tiene como epicentro África y Asia, y no ya solo la India, sino Asia en un sentido mucho más amplio, y particularmente África, digamos, cuando uno piensa en colonialismo. El imperialismo clásico es la expansión sobre el reparto de África, el Congreso de Berlín, etc. Y a partir de ahí empiezan, dentro de las propias metrópolis, dentro de los propios países, se empieza a debatir el tema bueno, hay un cambio, o sea, algo está pasando nuevo. ¿Por qué de pronto, digamos, pasan estos fenómenos de colonización, estos fenómenos que si bien no son nuevos, la forma en la que se desarrollan en base a estados modernos, nuevas tecnologías y demás, parecía así ser algo diferente. Y acá tenemos los primeros textos de Hobson, distintos autores, digamos, que dentro del propio, si quiere, literatura burguesa, empiezan a plantear, esta expansión tiene costos. Hobson dice, bueno, esto tiene muchos costos para la corona, estamos subsidiando una expansión que no sabemos hasta qué punto nos rinde frutos. Entonces él era un liberal, progre para la época, crítico de la sobreexpansión, así como había dentro de las metrópolis o estos países expansivos abogados a favor, digamos, gente que abogaba a favor de la expansión como una forma de hacer más grande, digamos, la acumulación de capital. Hay otros que dentro de la propia burguesía planteaban, no, mirá, esto es un costo muerto, es un costo, digamos, totalmente innecesario, porque bueno, lo que nos gastamos en mantener todo este imperio, no sé si nos rinde frutos por tener, no sé, el monopolio comercial de yo qué sé, de la goma de caucho, del cacao, de lo que sea. Así que, y ahí es donde después la izquierda va a retomar, Lenin va a retomar toda esta idea de Hilferding, Lenin, claro, ¿verdad? Primero Hilferding, del imperialismo, y en lugar de decir, bueno, no es simplemente una política más, como planteaban otros, no es una política, sino que lo clasifican de etapa, una nueva etapa del capitalismo que estaría asociada, digamos, a la decadencia absoluta. Digamos, ahí es lo que hablamos en el programa anterior de, bueno, esto es una decadencia, llegamos a la gran industria, el Fordismo, y el Fordismo como el pináculo supuesto hasta donde llega el capitalismo, y en este marco, digamos, este imperialismo debería ser el punto final de la progresividad del capitalismo en la historia. Y hacen una modificación sobre lo que era uno de los pilares, digamos, de la crítica de la economía política, que es la cuestión del precio. O sea, ¿por qué está gobernado el precio? Claro.
En el Capital Marx establece los tiempos de trabajo socialmente necesarios y lo que aparece con Lenin y Hilferding es la idea de los precios monopólicos, voluntades que imponen precios sobre, y entonces esos precios inflados, si se quiere, opuestos a voluntad, expolian a aquellos que compran esos productos. Identificados luego con las naciones, ¿no? Claro. O sea, no solo con los que compran el producto, sino con un colectivo entero llamado la nación explotada, la nación dominada. Claro, y ahí en la descripción que hace Lenin del imperialismo como una nueva etapa está esa característica justamente, que es, bueno, no hay posibilidad de desarrollo porque la propia ya competencia ha sido anulada, digamos, ¿por qué? Porque es una etapa que se da en un reparto del mundo entre potencias y monopolios, donde el desarrollo nacional o el desarrollo autónomo nacional, como se quiere entender, está completamente bloqueado por estas potencias y los monopolios. Por lo tanto, ahí viene justamente la caracterización típica de Lenin, que es la etapa de guerras y revoluciones. Como no hay posibilidad de desarrollo autónomo, eso lleva a una guerra. Como el capital ya no tiene más que nada que ofrecer, viene la revolución, digamos, ¿no? Esa es un poco la descripción general de esta etapa que Lenin, digamos, de alguna manera identifica como la etapa final del capital, ¿no? Sí, sí. Y ahí, bueno, es interesante porque se vería, digamos, esta idea de, bueno, hasta antes del imperialismo, el capitalismo estuvo dominado por fuerzas autónomas, digamos, dentro de toda la ley del valor, etc. Y la etapa final del capitalismo es una especie de mix o de mezcla donde estos monopolios pueden imponer precios por voluntad, por poder de mercado, lo que sea, y al hacer esto empiezan a actuar, digamos, a prefigurar el socialismo, porque prefigurarían una concentración tan alta de la industria, en los cárteles, los cárteles, los trusts, etc. En Alemania, ¿viste? Los cárteles del acero, los trusts en Estados Unidos, de Rockefeller, y no sé. No. Y el Standard Oil, que estaba lo cual es loco porque el Standard Oil después termina teniendo que desconcentrarse. Bueno, ahí es todo un tema. Eso no lo nombro, pero Standard Oil se concentró justamente porque el negocio estaba justamente demasiado poco desarrollado, ¿no? Muy desarrollado. Ahora, después podemos debatir sobre eso. Pero esta idea es que, bueno, ahora estamos en una etapa de dominación directa. O sea, el capitalismo ya no es una serie, como planteaba Marx en su forma más clásica, una serie de relaciones impersonales, indirectas, que funcionan de manera autónoma, sino estamos ya, digamos, en esta nueva etapa final del capital, estamos frente a una sociedad donde el problema es voluntario, es un problema de grandes monopolios que voluntariamente arreglan precios, dominan la economía y falta simplemente tocarlos un poco para que se caigan. Es decir, está todo armado como para el socialismo, pero falta el empujón final que vendría justamente de los desastres que trae, digamos, este agonismo del capital. Claro, y lo que sucede con Lenin es esta primera dificultad, que es desacoplar el funcionamiento de la economía, la explicación objetiva de cómo funciona, objetiva en sentido relativo. Autónoma, digamos que sea. Sí, que se brinda, digamos, que el trabajo privado se regule a través de la representación de los tiempos de trabajo. Eso desaparece, empieza a aparecer la voluntad, y cuando aparece la voluntad aparece algo que después permea todo el discurso, que es la idea de que hay voluntades malignas, si se quiere, que con el ánimo de oprimir. Y eso aparece tanto a nivel, si se quiere, económico, no me gustan estas sectorizaciones, pero también la idea de que hay un imperialismo cultural, digamos, la idea de colonia empieza... Claro, porque es como pudrir las raíces de la planta, ¿no? Una vez que vos metiste en el análisis marxista la idea de voluntad, metés necesariamente la idea de opresión. Entonces, ¿y qué significa la idea de opresión? Significa que existe, digamos, un ser, ¿no? Que igual ya estaba en Marx, y nos ponemos muy hinchapelotas con el tema de la alienación, ya en sus manuscritos económico-filosóficos, aparece esta cierta naturaleza humana que está haciendo como Pero hay un camino hacia la crítica de la economía política que de alguna forma le va otorgando más fundamento después en las relaciones sociales. Se va complejizando, mejor. se va ordenando mejor. Exacto. Acá es como que viene esta idea de opresión, que es la idea de que, bueno, hay algo, la materia no se expresa de forma absoluta.
hay algo que desde afuera, que se mezcla con esto del nacionalismo que hablamos Ujú. la vuelta pasada, hay algo que no se está expresando en su totalidad, hay algo que está siendo contenido desde una afuera, ¿sí? Hay algo que no se puede desarrollar en su... que por eso se habla también de desarrollo autónomo de las naciones y este tipo de figuras bastante interesantes por motivos negativos, ¿no? Porque, digamos, interesante porque supone que todo espacio nacional, o sea que en la unidad del proceso capitalista de producción, todo espacio nacional tiene exactamente las mismas potencias. Claro, Claro. todos podemos ser Alemania. Todo puede ser Alemania, pero Alemania no los deja, ¿no? Porque como Alemania llegó primero, empezamos con eso de quién llega primero y toda esa... Claro, porque si vos reducís todas a voluntades, empezás a ver, bueno, quién llegó primero para que le haga la zancadilla al que llega después y no lo deja llegar. Entonces, todo el desarrollo del proceso económico, la unidad del proceso del metabolismo social termina reducido a básicamente la política entendida de la peor manera posible. La política como una voluntad basada simplemente en la capacidad de poder que evita que el otro pueda expresar todas sus potencias. Claro, y además, digamos, dentro de ese planteo, si bien uno cuando lo ve desde el lado de quienes sufren, digamos, ciertas relaciones, porque no deja de haber sufrimiento, ¿no? En las relaciones capitalistas, no negamos eso, pero pareciera que podría llegar a haber algo como una presión, cuando en realidad hay forzamiento, hay coacción, hay otro tipo de fuerzas en juego. Ahora, del otro lado, el que está coaccionando, el que está forzando, ¿cuál es la motivación de esa voluntad? Maldad. Esa no está, claro, esa no está oprimida. Claro. Entonces pareciese que naturalmente le surge Oprimir. oprimir. Y entonces Porque hay algo en la puede, naturaleza porque humana. puede, porque Claro, puede, hay porque algo es en la una cuestión de naturaleza. voluntad. Hay algo en la naturaleza humana que es natural a oprimir y entonces estamos siempre con el peligro, el lobo dentro del gallinero. Claro. Empezamos a ver los problemas en términos de, bueno, la bestia malvada que oprime a la pobre nación y Sí, demás. además como que le da un carácter, digamos, transhistórico, uno por lo menos, tendría que estar invitado a sospechar si es posible eliminar la opresión, ¿no? Digamos, si tiene un carácter natural, transhistórico, Claro, etcétera, bueno. etcétera. Y la segunda cuestión es lo que decíamos anterior, digamos, uno cuesta ver en la realidad, pongámoslo así, ese fenómeno, el fenómeno de la opresión. Digamos, pensar que la materia no se realiza por una expresión de una forma suya o de una potencia Claro, porque suya. si la materia no se realiza en su totalidad, Claro. ¿qué fuerza es la que hace que no se realice? Otra fuerza supuestamente Claro, material. y pensemos Pero no. ejemplos míos concretos, ¿ves? Yo, por ejemplo, no sé, cuando hay un calor, hace calor o aumenta la temperatura, determinados materiales se dilatan, pero por también que facultades propias de ese material. Ahora, dentro del planteo, por ejemplo, de Engels con respecto a Viernes y Robinson Crusoe, uno podría llegar a reconocer que Viernes está de alguna forma oprimido, pero lo que no explica son las razones, o sea, que uno tenga una espada y el otro tenga un arma. Claro. Digamos, es evidente que el que tiene más fuerza va a imponer sus condiciones, pero lo que no explica es la naturaleza de esa relación, o sea, Claro. por qué uno tiene el arma y por qué uno tiene la espada. En el caso de, si se quiere, un Estado moderno, ¿por qué el Estado detenta el monopolio de la fuerza pública y la clase obrera tiene que apelar a... Sí, estás en un trayecto circular donde él tiene más Exacto. fuerza porque tiene el arma, él tiene el arma porque tiene más fuerza y entonces Claro. no explicas nada, estás en un bucle, que es lo que yo muchas veces digo del tema del almacenero, ¿no? Digamos, el kiosquero de la vuelta de mi casa puede ver que Walmart tiene más fuerza en el mercado, o sea, tiene más presencia en el mercado, tiene más expansión. Ahora, eso es una cosa empírica que se puede constatar, digamos. Ahora, el tema es que políticamente empieza a actuar ahí la cuestión perniciosa de la opresión cuando la conclusión que saca el almacenero es, claro, yo no llego a fin de mes o tengo que vender menos cosas o me va mal por culpa de Walmart. O sea, Walmart hace que yo no sea Walmart. Claro. Walmart evita que yo crezca y expanda mi capital Hay un- porque potencialmente yo podría ser Walmart. Es como el tipo, vos potencialmente podrías ser Bill Gates. Bueno, no. Hay un problema de que, claro, potencialmente el pequeño capital sí podría ser, pero justamente es la unidad, la respuesta hay que buscar en la unidad del proceso productivo y no en la voluntad o en el tamaño de otros capitales, sino en, digamos, cómo el capital se distribuye geográficamente, etcétera,
en función de cierta eficiencia, de cierta productividad y no en función de la maldad o bondad de ciertos actores. En el ejemplo este de Walmart y el almacenero hay algo interesante porque que tiene que ver con el tema del precio. ¿Qué es lo cómo es el fenómeno concreto? En el fenómeno concreto aparece esto que se suele denominar dumping, en donde una empresa que tiene mucha capacidad de acumulación pone unos precios relativamente más bajos, o sea, va a pérdida durante un periodo de tiempo y luego de que quiebran los pequeños capitales vuelve a poner o recupera esa ganancia. Pero es justamente un fenómeno más concreto, o sea, no lo puede hacer siempre, lo puede hacer durante un periodo de tiempo y con un objetivo que es ceder ganancia para poder luego recuperarla. Además, no puede destruir a todos los pequeños capitales para siempre. Además, hay otro problema que es esta visión también que muchas veces se ve en la izquierda. Dice, bueno, las grandes cadenas suben los precios porque tienen monopolio, pero también te dicen lo mismo. Dicen, no, pero ellos pueden bajar los precios. Entonces, claro. cuando te conviene, la gran cadena aumenta la inflación porque ponen precios, porque ellos inventan la inflación porque son monopolios, entonces suben los precios para aumentar la inflación, porque quieren las superganancias y demás. Sí. Pero después, cuando te conviene, son los que hacen quebrar a los pequeños capitales porque tienen capacidad de dumping. Entonces, o suben los precios, o destruyen los pequeños capitales porque venden más barato, o destruyen la sociedad porque venden más caro. Lo que no pueden ver es la normalidad. O sea, ven los fenómenos concretos, ven que en un momento bajan los precios, ven que en otro momento los suben, pero no pueden ver la normalidad, lo que traza el promedio de su accionar. Está regido por otras reglas formas más complejas de aumentar la tasa de ganancia que te da la escala. Por ejemplo, si vos sos un Walmart, ¿no? Y vos le compras a Hellmann's, a Unilever, le compras en bulto una cantidad enorme. O sea, la fábrica labura un 30% de la producción, la coloca en ese supermercado. Entonces, vos tenés la capacidad, y eso es algo muy interesante que pasa, de por ejemplo comprarle, digamos, un montón de producción a Unilever, claro. Y mientras la vendés y después pagarle con un cheque postfechado. Entonces vos, mientras vos tenés un flujo de entrada de capital mientras vendés las mayonesas, mayonesas, y todavía no le tenés que pagar a Unilever porque le vas a pagar dentro de un mes. Entonces vos decís, ¿y esa plata qué hace? Bueno, muchas empresas con esa plata las generan, digamos, intereses, las ponen, digamos, invierten. Por ejemplo, muchas empresas grandes literalmente a veces pagan salarios hasta con préstamos porque le conviene el flujo de caja meterlo en la bolsa antes de guardar tipo el almacenero, guardar la cajita para salarios. Operaciones financieras con el flujo de caja que te permite el volumen y que te permite una sobreganancia, pero no necesariamente subiendo o bajando precios, sino simplemente por cuestiones de volumen. Pero además acá hay varias cuestiones que se olvidan, digamos. En términos más generales, el capital tiende a abaratar las mercancías, digamos, no a subirlas. O sea, después hay otra, la inflación, digamos, que podría venir en la inflación. Primero que los países clásicos o los lugares donde se da el núcleo de la acumulación de capital no tienen inflación. Claro. Digamos, uno tendría que pensar entonces que Zimbabue, Líbano, Argentina o Venezuela son súper concentrados. Y la última, que podríamos verlo acá, digamos, cualquiera que ve el índice de precios al consumidor encuentra que en la rama textil, o sea, vestimenta, calzado, etcétera, etcétera, fueron los que más inflación tuvieron durante el último gobierno de Alberto. Y son las ramas donde más hay pequeños capitales, digamos, más desconcentrados. Y donde más trabaja. Digamos, en lo concreto uno hasta puede ir y ver que no está del todo cierto esa idea. No se condice lo empírico con lo que postulan en su sistema. Pero intentaron, lo que pasa es que, a ver, yo creo que la intención está bien de parte de Lenin porque él dice, bueno, este fenómeno nuevo que está pasando en mi época, estoy viendo que hay una tendencia hacia problemas graves, porque la famosa época de guerras y revoluciones existió, fue una época de guerras y revoluciones. Ahora, la razón por la que él llega a esa conclusión de la terminalidad del capital, deducida de esta idea del imperialismo como la etapa final, la reacción en toda el imperialismo es la reacción en todo sentido, tipo, no hay nada progresivo, se terminó el liberalismo en el mundo, se terminaron las democracias, y ahora viene todo de revolución. Bueno, yo creo que él veía los problemas de estos imperios que estaban empezando a mostrar signos de colapso, como el imperio alemán, que van a terminar la Primera Guerra Mundial todos colapsando, el imperio otomano, el imperio alemán, digamos, la República Francesa, el imperio ruso, bueno, obviamente era Rusia, que estaba con la pista puesta en eso. Todos estos imperios que van a... y después, en la década del
no después de la Primera Guerra Mundial, pero después viene ¿cómo es? La Guerra Civil en España en la década del 30, etc. Hay una etapa bastante... Después vienen los partisanos en la Segunda Guerra Mundial, los rusos ocupando el este, o sea, hay una etapa realmente de guerras, revoluciones, no porque el capitalismo... Lenin no tenía forma, Lenin no tiene el diario del lunes, él no tenía forma de saber, él veía el fenómeno del imperialismo, de la conquista, veía que surgían noticias sobre Trust, noticias sobre cárteles, trató de armar una teoría que intente explicar de forma materialista los problemas que vivía. A él nada, yo qué sé, a él no le tengo nada que decirle a Lenin, porque el tipo intentó dar solución a los problemas que veía utilizando, digamos, un pensamiento crítico, materialista, etc. El problema es que nosotros lo sigamos viendo los baches teóricos que tiene esa idea y lo que produce en la política práctica, o sea, ahora vamos a ver después, vamos a entrar en los movimientos que surgen de esta idea política, qué actividad política concreta tuvieron, y ese es el problema, digamos, creo. No que Lenin era tonto porque no la vio, no. Además está, bueno, justamente el escrito es publicado al menos en 1916, el que basa en el Hilferding, que creo que es 1905, por ahí, Claro. o 1903. Y después también, que lo que vos decís, digamos, Lenin ahí también está acercando en algo. Él dije, el liberalismo no se puede hacer cargo de la organización de este mundo que se desmorona. Y en cierta forma, es cierto, la revolución rusa es eso. Acá la democracia liberal no lo puede organizar. Es lo que termina pasando, el gobierno previsional, ¿no? Las tensiones que se vienen de las caídas de estos imperios, Claro. la democracia liberal no lo va a poder hacer, o por lo menos va a tener muchos problemas para hacerlo, y nos da la oportunidad a nosotros los comunistas de meter Por los eso, pies en el plato. en realidad creo que su mejor acierto político... En Alemania sí tuvieron la posibilidad de publicar el Weimar, aunque después, bueno, se vio que Bueno, no. pero en Italia no... Pero el nazismo no era una inevitable, o sea, No. no podemos ver si era, o sea, se podía haber evitado, digamos. Pero sí era una fuerza, o sea, había una fuerza de tensión enorme que Lenin la entendió, la vio y trató de unir todos los fenómenos en esta consigna, en esta idea del capitalismo moribundo, en el desarrollo del capitalismo en su etapa final. Ahora, adentrándonos un poco en el presente de la izquierda sigue enarbolando tesis antiimperialistas, siguen pensando en términos de imperialismo, y nos encontramos, por ejemplo, a un Solano hablando de que... Por favor, más respeto. Nos encontramos a un Solano diciendo que las oportunidades de Afganistán van a mejorar cuando se retiran las tropas. Y lo que encontramos es una reversión a las peores formas salvajes y barbáricas de lo que existía ya en Afganistán antes de la invasión. Entonces, justamente es atarse a cierto esquema lógico y tratar de meterlo o derivar de todas las cosas malas que pasan en todos lados, es el imperialismo metiendo la cola. O sea, entonces dicen, no, los talibanes los inventaron los yanquis, mirá la película de Rambo. Decís, no, mirá, todo bien con la película de Rambo, pero los talibanes son un producto regional autóctono, digamos, de los huérfanos de la guerra, ¿sí? Que tienen que ver con otro tema, con las escuelas que ponen los pakistaníes en la frontera, o sea, va por otro lado. Que la CIA haya financiado. La CIA te puede dar plata, pero la CIA tampoco puede inventar. Frente a una eventualidad puede ser que haya un apoyo, como Sí, digamos. apoyo, Es más, cuando no les conviene, como lo dejan de apoyar y lo enfrentan. Apoya a Videla, pero Videla es un producto autóctono. Claro, más sí. autóctono que los alfajores regionales. No, Claro. ¿qué vas a decir? Claro, es como que venga McDonald's a ponerte un negocio de alfajores regional y diga, no, bueno, entonces los alfajores no son de acá de Argentina. No, son de Argentina, pero alguien los puede apoyar afuera, pero no es que vos lo inventaste de la nada. Es que ahí está el tema, digamos, Lenin hizo famoso esa apotegma, ¿no? Del análisis concreto de la situación concreta, y acá nosotros tenemos una izquierda que es el análisis abstracto de la situación imaginaria. Digamos, entonces, uno ve la derrota en Afganistán del imperialismo norteamericano va a generar, y ahí empezamos ya con toda una cuestión que es meramente imaginaria. Bueno, pero, ¿no? Claro. Que se derrumbó Que a los pocos meses, porque ya las mujeres no la dejaban dar clase, tenían que ir cubiertas de vuelta. Ya o sea. no, es que es peor, porque ya cuando los talibanes avanzaban a Kabul, ya estaban poniendo bombas en colegios de nenas. O sea que los tipos estaban festejando a gente que ponía bombas en colegios de nenas, ¿sí? El colegio del 100% de mujeres, ya estaban poniendo bombas en las ciudades como formas de avanzar y de mostrar, digamos, ese avance. O sea que no había que ni esperar
que ganen. Ya lo estaban haciendo, matando niñas que iban a De estudiar. hecho, hay que ver en qué quedó, pero el primer movimiento de resistencia frente al nuevo escenario fue justamente esta fracción de la clase obrera, de las mujeres, que se enfrentaba a, bueno, nosotros queremos estudiar, queremos mantener los derechos que nos dio el imperialismo, en todo El caso. imperialismo nos dio derechos. No, amplio derecho, ¿no? Entonces, bueno, cuesta mucho hacer política en esto que uno imagina que va a pasar en función de... Es idea moral, o sea, es porque todo se resume a esta idea de que, bueno, si hay opresión hay un problema moral en el fondo, hay un problema de una voluntad malvada que no deja. Entonces, si pasan cosas en los países, es como sacarles toda agencia y toda autodeterminación en el fondo, porque en realidad vos decís, todo lo que pasa es culpa del imperialismo, ¿no? Hay gente que le encantaba los golpes de la CIA. Si la CIA hizo el golpe, no, la CIA no hizo. A ver, sí, la CIA apoya golpes como la apoyó lo que es. Pero el tema es que vos tenés que analizar, digamos, los límites internos y los límites internos de, de un espacio de acumulación para ver, digamos, cómo ese espacio de acumulación está expresando algo de la generalidad. Y cuando vos pones esa generalidad en una voluntad externa, pero externa en un sentido de, digamos, totalmente ajena al proceso, ¿sí? Como que es, porque se empieza a mezclar con la idea extranjera. Entonces empezás a decir, bueno, hay capitales extranjeros, hay capitales nacionales, entonces empezás a casi hablar el mismo idioma, ¿sí? Literalmente el mismo idioma que el nacionalismo más rancio de cualquier país. Sí, en el mejor de los casos. Digo, una de las posibilidades de resolver esto es decir, no, lo que pasa es que las burguesías nacionales coinciden con el interés del imperialismo. Pero después uno ve que en la práctica las burguesías nacionales son más pequeñas. Y ven a esas grandes empresas auspiciadas por lo que ellos llaman el imperialismo, que digamos, que en la competencia van a perder. O sea, Techín se arrodilla ante Chávez y le da las gracias de que le da contrato del Estado. Claro. O sea, esa es la realidad de esa. Bueno, hay capitales, el capital por ser grande, que tiene algún tipo de valor diferente o mejor o peor, digamos, yo no creo que sea un problema que el capital sea grande y que tenga otro pasaporte, el CEO tenga un pasaporte diferente o que cotice, porque por ejemplo el mercado libre, que es argentino, que cotiza en Wall Street, pero el dueño es argentino, pero el tipo vive en Uruguay, Sí. no importa, ese es el problema, o sea, que te meten en un debate que es para cuño. Es para un tipo, un demente con una bandera rusa y una bandera argentina y una virgen en el, digamos, ¿entendés? Y habla con una virgen de Luján, Claro. ¿entendés? Es para gente así, muy, muy particular y muy limitada. O sea, un marxista se supone que tiene que ver más allá de esas apariencias y de ver más allá de ese patrioterismo barato, que en realidad no es más que la idealización que tiene el pequeño capital de la total autonomía nacional, es decir, de que no haya capitales más grandes que le puedan competir. No es más que eso, es muy banal en el fondo. Claro. Es la banalidad del pequeño capital, del pequeño almacenero que se enoja con Walmart, del pequeño capital que busca evitar la competencia, busca vivir de dádivas, de impuestos, de impuestos a la importación para no competir. Es más que eso. Después le podés poner la Virgen de Luján, la bandera argentina, podés tatuarte Malvinas en el coso. Podés tener toda la narrativa que te ayude a procesar eso. Pero, digamos, en el fondo, digamos, no es más que la forma de los capitales de intentar sobrevivir. Lo cual está en todo su derecho, pero nosotros como marxistas no tenemos por qué, digamos, ir y seguirlos en su necesidad de sobrevivir. Existen formas concretas, por ejemplo, el pequeño productor rural que ve a Monsanto que te mete la semilla maligna cuando en realidad es una semilla que permite más productividad, Claro. permite que el trabajo rinda más Sí. valores de uso y que en todo caso habría que ver cómo desarrollarla para mejorar ciertas condiciones de la población en general y no como no hacer una negación de ese avance. Claro. No. Termina siendo, en su lugar las más reaccionarias, termina siendo una negación del gran Del capital. Sí, por eso justamente lo que hablábamos, creo que el episodio anterior, sobre el tema de la solidaridad internacional de la clase, también en esa política, lo cual es muy contradictorio para aquel que se reivindica marxista, que es el antiimperialismo, como efectivamente lo acabo de decir, que es la defensa del pequeño capital, termina también enfrentando a la clase obrera, por ejemplo, la clase obrera de los países imperialistas están definidos como medios cómplices Peor, de, ¿no? La clase obrera aún dentro de la propia nación
concentración. Hay las clases obreras que laburan para los capitales más productivos, que tiene otro nivel salarial, el obrero de la Ford, Claro. el obrero de la Peugeot, ¿sí? No necesariamente le va a parecer copado comulgar con ciertas ideas del pequeño capital. Capaz que sí, no digo Sí. que no es tan automático, pero digo, hasta estás metiendo problemas internos a la propia clase obrera que no tiene por qué tener, que son totalmente, no son artificiales, digo, pero vos porque existen en base a una división real de los capitales y demás. Pero yo entiendo por qué un nacionalista mete esa cuña. Yo lo entiendo, quiere que unir a todos los pequeños capitales y los obreros luchando contra las grandes empresas. Yo lo entiendo, pero digo, un marxista no lo puedo entender. Por eso surgen todos estos movimientos de liberación nacional, digamos, en la década de los 50. La segunda independencia. La segunda independencia, liberación nacional. Hoy mismo, la cualquiera no se vende es el lema del Frente Anti-Milei. Anti-Milei ¿no? de izquierda. O sea, porque están en el mismo código. Sí. Y ahí surgió todo, bueno, hablando históricamente, la izquierda que más se ha jugado por la línea nacional, en la década de los 50, y la Revolución Cubana viene a ser acá como El cenit. el Sí. cenit de la cepa, la Revolución Cubana, los nacionalismos chatarra, como Perón, Vargas, yo qué sé, Cárdenas. Viene a ser como algo que marca mucho a la izquierda, y la cual la izquierda no maduró. No maduró desde los 60, no maduró de esa posición, digamos. Antes había más complejidades en la izquierda. Vos tenías un Juan B. Justo que estaba en contra de las barreras arancelarias porque decía que jodían a los obreros con cosas peor calidad y más caras. Tenías hasta los mismos anarquistas que hasta rechazaban la jubilación porque decían en la década del 20 que en realidad el Estado no tenía por qué meterle la mano en el bolsillo al obrero. Bueno, cosas que pueden estar bien o mal, no importa, pero eran más complejas, eran posiciones que, bueno, podías debatir, podías no debatir, pero yo creo que a partir de los 60 es como que la izquierda se homogeneizó de una manera atrás del Frente Nacional, en el trotskismo también, como ya lo hablamos en el programa anterior, que se vio, aunque lo nieguen, se vio en Malvinas que llamaban a reclutar trotskistas para ir a pelear contra los ingleses, porque el mal mayor es... entonces, y bueno, Solano ahora, bueno, cuando es Solano, esas cosas, esas aberraciones, pero digamos, a partir de los 60 con la Revolución Cubana es como que coagularon en una posición nacionalista cerrada cuyo consigna básica es la liberación nacional, y esa liberación nacional presupone sí o sí poner por encima de cualquier problema de la clase el problema nacional, es decir, la alianza con los pequeños capitales. Y justo en el momento en el cual en realidad se empezaba a descolonizar África, o sea, en el peor momento, en el cenit, que fue en el momento donde realmente el mundo empezaba a girar hacia una nuevas formas, y mostraba el problema de la tesis de Lenin, que es que él pensaba que esta acción directa sobre los territorios de las potencias europeas, esta dominación directa política, expresaba la senilidad del capital, y en realidad expresaba justamente la juventud del capital, expresaba la imposibilidad del capital de poder, digamos, generar una fragmentación política con lo suficiente, digamos, estabilidad para asegurar una relación internacional de una unidad del proceso productivo más autonomizada de por sí. Es decir, no era que el capitalismo por senilidad invadía Etiopía. Era al revés, Etiopía todavía no estaba en condiciones todavía. Había que generar condiciones para que la la ley del valor. acumulación. Claro, la ley del valor todavía no estaba desarrollada en esas zonas. Claro. Entonces, no era la senilidad ni el fin del capital, sino la juventud y la imposibilidad de desarrollar lo que hoy existe, que es un mercado mundial que funciona sobre la base de una ley del valor que está, por ahora, no en todos lados exactamente al mismo nivel de desarrollo. No, está articulada de pero forma... está articulada ya de forma... y eso es lo que nosotros conocemos con la era de las democracias, a partir de los 80 y demás. Y justo cuando el mundo empezaba a girar hacia ahí, la izquierda donde más Se reafirma. y más se reafirmó, y menos empezó a ver, como dijimos en el programa pasado, la fragmentación de la propia clase obrera, y más se cerró en la idea del nacionalismo y la etapa final del capital. Las dos son unos problemas que sigue arrastrando hasta el día de hoy, porque no le permite ver, digamos, justamente que la descolonización mostró el problema de la tesis y empezó con la idea de
neocolonialismo para poder salvar los trapos, Sí, para poder salvar la camiseta. porque ahí está la cuestión. Hasta ese momento, el antiimperialismo o el marxismo, en tanto ideología de todos esos movimientos autónomos que buscaban, vamos, que va a quedar mal esto, pero insertarse en el mercado mundial o como conformarse como espacios nacionales autónomos, hasta ahí, claro, hasta ahí tenía sentido. El marxismo entonces representaba eso, algo real concreto. Pero ese proceso que termina en la década de 60, más o menos, 65, 70, termina ahí, ya está, da lugar, o sea, bueno, justo lo que estamos explicando, el mundo empieza a girar para ese otro lado y ahí vos te cerrás más. Empieza hacia la descolonización, hacia la fragmentación y vos te y cerrás que es más. el momento además que los capitales cobran un sentido transnacional. Transnacional, claro, absoluto. Y empieza con el neocolonialismo y dice, no, bueno, en verdad no es que lo domina directamente, pero los franceses le compran mucho uranio a Barato, africanos. barato. Más barato de lo que debería pagar. Sí, Ajá, ¿y porque- cuándo no? No, pero además después vos vas y te fijas si el 90% de lo que aporta ese país es oro a Emiratos Árabes. Me pasó con Níger que decía, no, Níger en realidad vive el uranio, yo qué sé. Y después vas a ver lo que exporta y el 80% de las exportaciones es oro a Emiratos Árabes Unidos, a otro país supuestamente no imperialista. Entonces empezás a ver que hay un montón, y buscan, porque la narrativa se los exige, esta idea de que no, en realidad es todo igual, lo que pasa es que ahora en realidad es la embajada la que domina, los políticos son corruptos. O estas tesis subsidiarias del El subimperialismo. subimperialismo le pasan un sol abajo de la mesa, le hacen un golpe de estado porque quería liberar a la nación. Este tipo que hablaba un poco por izquierda sufre un golpe de estado, ves, él quería realmente independizar a la nación, pero las fuerzas de la CIA no lo dejaron. Que da lugar a verdaderos absurdos. Pues pensemos en Perú, Pérez Compán, una empresa argentina, domina el 60% del mercado de combustible, creo que es el gas. Sí, creo que En Perú. En Perú. Claro, Entonces ahí tendríamos un país oprimido por Pérez Compán. por un país Pero hay semi-oprimido. distintos Bueno, o Brasil semi- con las empresas de constructora pública, Odebrecht, oprimía a todo el mundo. Claro, pero entonces sería semi-oprimido Semi-oprimido, semi-opresor. y semi-imperialista. Bueno, con esto de la guerra de Ucrania, salieron un montón de decir, no, bueno, ¿Rusia es imperialista o no? A ver, vamos a ver, ¿cuántas? No, pero no, porque no tiene capital financiero. Claro. Que es otro de los que no lo tocamos, pero es otro Sí. de los atributos que Lenin le otorga a la idea del imperialismo, esta idea del capital financiero, ¿no? Esta idea de, bueno, no, antes existían los bancos y existía la industria, pero a partir de cierta etapa se fusionan y eso hace que el capital, por algún motivo que no te explica, porque no lo explica, No. simplemente lo dice como una obviedad y habría que justificar por qué, cambia su naturaleza. Ajá. ¿Por qué? Digamos, porque el capital financiero en realidad no es más que el ahorro. ¿Sí? El capital financiero es básicamente el capital que se ocupa de la fracción del ahorro general de la sociedad y la distribuye, la aplica, la va, va dándoselas a distintos capitales, la distribuye entre distintos capitales, que es lo que haría un gobierno centralizado a la clase obrera Claro. con el ahorro nacional. O sea, es una función propia del capital, no es algo sacado de la nada. Existen por una racionalidad propia necesaria, no del subdesarrollo no de la etapa final del capital, sino que existe porque el capital dejó de ser subdesarrollado y ahora como ahora hay capitales que solo se dedican a la investigación y desarrollo, cuando antes eso se hacía dentro de la propia empresa. Bueno, de la misma manera, hace más de 100 años, ciertos capitales, antes las propias empresas ahorraban su plata e invertían con lo que ahorraban. Bueno, eso es muy almacenero, eso no delata un capital en su infancia, no capital en su senilidad. A partir de que existen los bancos, existe ya todo un sector especializado del capital que asigna el ahorro social a cosas que cree que van a rendir una ganancia, es decir, que va a tener una demanda social efectiva en el futuro. ¿Se puede equivocar o no? Eso depende. Pero eso no significa la senilidad del capital. De hecho, eso significa un paso totalmente lógico y necesario de segmentación del propio proceso capitalista en diferentes capitales especializados. Y tampoco que a partir de la cuestión financiera sea la forma en que el imperialismo domina al resto de los países oprimidos. Vos, ¿te acordás? Vos habías subido un cuadro que era creo que era el porcentaje del mercado global de la deuda. Sí, Y era, creo que América Latina, el 2%, algo así, digamos. Es un 2%. O sea, cuesta creer que con un 2% de deuda puedas sostener. No, pero además, si ves las inversiones mismas, las inversiones directas,
se hacen el Sí, entre 80% entre países desarrollados, lo cual es lógico, porque si vas a poner un McDonald's, ¿dónde lo vas a poner primero? ¿En Tokio o en Venado Tuerto? Claro. Digo, a ver, es una cuestión alimentaria, en Tokio vas a ganar más plata. Digamos, en Venado Tuerto al final. Y lo vas Hay a un poner- McDonald's en la Ferrera. ¿En serio? Ah, sí, en el shopping. ahí. Bueno, creo que McDonald's creo que tiene una... Ellos creo que es el ¿no? McDonald's que más vende en la Ferrera. Había salido en ¿De verdad? creo que es uno de los McDonald's que más. Está muy cerca de la estación. Sí. Ah, bueno, Así, que, claro. así Es como el shopping, estratégico. en un momento. El imperialismo es estratégico. Sí, ante sí. todo. Bueno, en un momento, en el pico, en el cenit del cristinismo popular, decían, lo mostraban como que el shopping de San Justo le había ganado al shopping de Recoleta en ventas y eso lo mostraban como diciendo, claro, la clase obrera llegó al paraíso. Claro, porque la Recoleta no está la clase obrera. Claro. Evidentemente. Compren todos la Como si burguesía. en Recoleta fueran a comprar el shopping de Recoleta, que el Recoleta Claro. está en Miami para comprar. Pero bueno, eso muestra los límites de pensar en la senilidad del capitalismo en 1920. Digo, hace 100 años el capital no estaba senil, de hecho estaba bastante infantil. Tuvo que dominar por vía manu militari secciones enteras para poder medianamente hacer valer la ley del valor, porque era Y todavía... todavía mucha población rural, además, ¿no? Hay Claro. todo un O sea, pasaje la a la gente población urbana. La gente cree que tipo la movilización total hacia las ciudades es algo que más o menos se puede a nivel mundial, ¿no? Mediante países Sí. que adelantan. Pero a nivel mundial estamos hablando de la década del 70, 80, o sea, Corea del Sur era totalmente, tenía una población rural, en la década de los 80 todavía tenía un montón de población rural, digo, y eso que es Corea del Sí. Sur, imagínate lo que... Entonces, Sí, todo el sudeste asiático, En Indonesia. el próximo bloque, Corea del Sur Sí. tiene una importancia bien, Sí, sí. capital. Una importancia capital. Bien. Yo diría que Bueno, cortemos ahí acá cortamos. y vamos directo a dependentismo. Independentismo, vamos. Segundo bloque, vamos a hablar ahora del dependentismo. Un poco podemos enmarcarlo esto dentro de lo que es el problema del desarrollo. O sea, las sociedades latinoamericanas se encuentran en un momento que la promesa de desarrollo, de llegar a ser países como los de Europa Occidental, como Estados Unidos o Inglaterra, no llegan, no prospera eso. Y ahí aparece una tesis que es la tesis de Prebissinger, que pauta o establece que los precios de las mercancías agrarias no crecen a igual ritmo que los precios de las mercancías industriales. Y entonces lo que hay es un deterioro en los términos de intercambio. Y las propuestas que surgen a partir de ese desarrollismo, llamémoslo, que luego va a ser el desarrollismo cepalino, bueno, hay que hacer una serie de reformas, proteccionismo en algunos casos, leyes que cuiden, reformas agrarias si fuese el caso necesario, como para que se pueda dar ese desarrollo. Luego el marxismo va a ahondar en la idea del dependentismo ya con una nueva versión, ya basada en tomar cuestiones del capital, de la crítica de la economía política, y plantear que las composiciones orgánicas, o sea, lo que se suele conocer como el problema de la transformación de los valores en precio de producción, resulta en que las ramas de composición orgánica más bajas se ubican en los países, por ejemplo en las sociedades latinoamericanas, y las de composición orgánica más alta en los países, llamémoslos centrales. Y que eso implicaba una transferencia de valor desde las sociedades latinoamericanas hacia el centro. Después esto se va a reforzar con las tesis de Manuel con respecto a el salario, el rol que cumple. Bueno, todo eso vamos a tratar de hablarlo ahora y de problematizarlo un poco. Sí, la izquierda por lo menos le venía todo estos movimientos que se puede hablar de que están en contra de la dependencia o dependentistas y demás, desde el punto de vista de la intelectualidad se van gestando con Previs y demás en la década de los 50, 60, igual, pero en realidad son la forma, digamos, más institucionalizada o académica de planteos que son previos. Es como que ellos retoman
todo un acervo de reflexiones de lo que los peronistas llaman el campo nacional, ¿no? De Scalabrini Ortiz, de digamos, el revisionismo histórico, esta idea de los antiimperialistas ingleses, ¿no? Digamos, contra los anglófilos vendepatria, digamos, que ya se ve con Lisandro bueno, hasta un tipo de conservador como Lisandro Latorre con el tema de los frigoríficos, y está toda esta idea de los capitales extranjeros no pueden asegurar, como nos decían los liberales, no pueden asegurar el progreso ya de la Argentina. En la década del 30 se ve que ya, digamos, esta idea de que nos van a ir a salvar a Inglaterra con sus ferrocarriles frigoríficos se empezaba a ver como ya coartada, o sea, estaba cortada esa idea de raíz. Entonces, bueno, si no nos viene a salvar Inglaterra, entonces tal vez Inglaterra sea el problema. Tal vez en realidad nosotros no llegamos a desarrollarnos, nos vendieron los espejitos de colores, el papel picado de que íbamos a llegar a ser como Estados Unidos y no lo somos. Entonces el problema claramente entonces no es que Inglaterra no llegó, pero porque Inglaterra es el culpable, nos cobraba muchas tarifas de fletes a los pobres productores agrarios, etcétera, etcétera. Entonces va a haber que buscar un camino propio a nuestra liberación. Entonces surge esta idea de, bueno, si el problema fue que los ingleses nos chupaban la sangre invirtiendo en ferrocarriles, ahora la idea va a ser que los ferrocarriles sean controlados por el Estado, que dejemos de importar productos de Inglaterra, que nos venden algo que podríamos hacer nosotros, no les cortamos el cuero y nos venden los zapatos y todo ese tipo de planteos, que en realidad no son más que una versión no solo ideológica del pequeño capital, que busca en este mercantilismo tardío, este mercantilismo tardío, chatarra y demás, una explicación y una explicación que movilice políticamente a la gente para apoyar determinados proyectos autárquicos, digamos, que le vendían a las personas, le vendían a los trabajadores una salida a su situación de la mano de como estos proyectos estatales de autarquía, de cerramiento de la economía, no solo en Argentina, este nacionalismo generalmente movilizado por militares, porque los militares eran los que tenían control también de ciertas industrias estratégicas. Decían, bueno, ciertas industrias pesadas van a ser la base del desarrollo, si nosotros logramos desarrollarlas vamos a poder después exportar nuestros propios bienes industriales al mundo. No como nos dijeron los ingleses y sus ventajas comparativas, nos mintieron. La salida es no las ventajas comparativas, sino hacer todo nosotros. No importa que lo hagamos mal, total el Estado con la plata de la renta agrícola o de la renta de café o de la renta de México del petróleo, de donde sea, va a ser un agente eficaz para permitir una tasa de desarrollo, una composición orgánica lo suficientemente importante como para saltar todos los problemas que tenemos adelante. Obviamente eso no es así, pero bueno, esa es la idea. Sí, hablamos también ahí, digamos, al menos acá en Argentina, que hay un discurso de carácter histórico, ¿no? Sobre que tenemos una economía primaria que necesita de, justamente eso, ¿no? Vender valor, exportar valor agregado. Vamos, sin embargo, cualquiera de cada década que hace acá, uno ve que Argentina tiene este doble carácter de ser un país que produce como como las potencias mundiales, digamos, como los países centrales, es decir, con una estructura industrial muy importante, digamos. Por eso a veces es medio, digamos, es un mal hábito el comparar algunos indicios, algunas realidades de Argentina con Uruguay, Paraguay o Chile, digamos, que son países que, por más que estén cerca, e incluso pueden ser sostenidos por vía renta, sea renta agraria o renta minera en el caso de Chile, digamos, no son similares las estructuras. Argentina tiene una estructura industrial muy importante. Más parecida a México y Brasil. Más parecida, claro, a México y a Brasil. El punto es ahí preguntarse por qué, a pesar de haber tenido un desarrollo industrial, ese desarrollo industrial no se tradujo en inundar el mercado mundial, digamos, de productos manufacturados, pongámosle. Claro, ahí vuelvo a una cuestión sobre las tesis que sustentan el dependentismo. La idea de que las ramas agrarias, las ramas que producen materias primas, tendrían una baja composición orgánica y por lo tanto cederían plusvalía. Primero hay una cuestión importante a señalar. En Marx, la idea de formación de la tasa general de ganancia es que capitales de igual magnitud
se llevan una ganancia igual, al margen de su composición orgánica. Justamente lo que asegura la unidad en ramas de producción que tienen distinto desarrollo técnico es que se hagan de una tasa de ganancia media. Por lo tanto, no puede ser el fundamento para que unos capitales se reproduzcan más que otros. Al contrario, todos se reproducen en el mismo ritmo en tanto que forman parte de la unidad. Ahí ya hay un problema. Y después hay otros problemas asociados a eso. Una es la cuestión justamente de si es que la rama agraria tiene una baja composición orgánica. Uno lo que observa ahora, y hay distintos investigadores que han ya señalado esto, es que la composición orgánica en el agro argentino es mucho más alta que incluso algunas industrias. Por momentos el ratio le da incluso a favor a los capitales agrarios. Y una forma fácil de verlo para el ojo poco entrenado es la poca cantidad de obreros agrarios. Eso ya indica que es muy bajo el capital variable, que sería el capital variable, que es una de las pautas para la alta composición orgánica del capital. Bueno, entonces parecen no sostenerse, son como las raíces envenenadas. Es que eso, claro, es que eso también surge de todo un movimiento que se da en los... que es tu unidad del modernismo ligada al industrialismo, ¿sí? Claro. Que se vuelve un fetiche la industria en los años 20, 30, 40, 50 hasta los 60, donde es verdad, vos ves lo que es la URSS y con Stalin, la industrialización forzosa, la industria de base, las industrias de alta composición técnica y demás, y da esa idea. Pero de la misma manera que el oficiócrata se obsesiona con la agricultura, después los industrialistas se obsesionan con la industria, después va a venir la etapa de los servicios y te vas a obsesionar con los servicios. En realidad es también hacer un fetiche de la industria, y además la idea esta de que la industria todas las industrias mundiales pueden caber en tu propio país, es decir, vos podés reproducir todo el ciclo casi de forma autárquica, y eso es autonomía nacional, eso es la liberación nacional. La independencia nacional es literalmente ser una especie de señorío feudal donde todo pasa dentro del terreno del señor y no tiene casi conexión con el mundo exterior, porque justamente esa conexión con el mundo exterior se veía como liberal, como, no, si vos querés conectarte con el mundo exterior, eso es teoría liberal, ventajas comparativas, David Ricardo, el vino de Portugal y la industria inglesa, y eso es el enemigo. Eso nos prometieron que eso nos iba a salvar, y en los 30 nos vimos que no, que en realidad eso no nos promete. Entonces hay como un rechazo total, que no es argentino, es un rechazo que se va desde Egipto con Nasser hasta Indonesia con Suharto, hasta todo, de cerrar la economía y pensar que de esa manera vos podés, a través de la renta agraria, subsidiando ramas, podés superar los problemas. Y además surge una visión muy, muy tonta del capital. El capital es un proceso mundial, su unidad está a escala mundial. Digamos, los espacios nacionales participan de las cadenas de valor, pero ningún espacio nacional. Por eso Estados Unidos se habla de que Estados Unidos es independiente. No sé qué tanto independiente, depende de un montón de materias primas, depende de un montón de lugares, depende de un montón de inversiones que vienen de Europa, que vienen de distintos lugares de Asia. No es independiente y no puede serlo tampoco. Ningún país puede serlo. El único país que puede ser independiente es un país hiperpobre. Es decir, un país que vive de agricultura familiar. Totalmente. Digamos, no es una medida de la riqueza de la autarquía. Más bien todo lo contrario, tampoco es vamos a abrir todo por abrirlo. Digo, hay un problema que se fetichizan ciertas soluciones, la industria, se fetichiza la agricultura, se fetichiza la industria, se fetichiza los servicios. Ahora que estamos en la era de la información, entonces toda la onda es la información, y es mucho más complejo, es como que dan soluciones fáciles a temas que son muy complejos y que no se puede reducir a industria sí, industria no, apertura sí, apertura no, subsidiame esto, no me subsidie, subsidio sí, subsidio no, y que tienen que ver de ver las ventajas comparativas que sí existen. Hay lugares, porque por su geografía, por sus condiciones, etcétera, se van a ser más productivos que otros en hacer ciertas cosas. Es así, no solo mercancías agrarias, sino ciertas mercancías hasta industriales, por los atributos productivos que históricamente fue acumulando una clase obrera, porque la clase obrera no es la... O sea,
es una y sin fronteras, muy bien, pero también tiene particularidades regionales, locales, etcétera, que la habilita para ser mejor en ciertas cosas y en otras no. Porque, por ejemplo, Italia se insertó en la economía mundial a partir del diseño de ciertas cosas mecánicas y no a partir de la producción en masa. Bueno, porque la clase obrera italiana tiene ciertos atributos que hacían que sea mucho más eficiente produciendo ciertos problemas, ciertas cosas de diseño y no en masa como los alemanes, yo qué sé. Los alemanes a su vez también producían ciertas cosas de óptica y demás, mucho mejores que otros. Y que Sí, se generan, digamos, ciertos círculos, digamos, que se van, ciertas industrias que se van alimentando entre sí. Exacto. En Italia es un buen ejemplo porque justamente todo lo que es la industria automotriz del norte de Italia requiere de procesos de diseño y luego son esos mismos diseñadores los que hacen artículos de lujo o artículos Claro. para otros. O sea, Entonces, Pininfarina hace diseño de auto, pero también hace gomas, diseño. Claro, de llantas, de todo un poco. exactamente. Por eso, entonces, lo que hay que ver es, todos estos problemas se pueden abordar. El tema es que el tema es cómo los abordás desde los fundamentos. Si vos los abordás desde que el fundamento es la autarquía y es bueno, vas a tener proyectos políticos que van a ser nefastos porque van a... y si lo abordás simplemente de, bueno, abramos todo porque espontáneamente las ventajas comparativas van a equilibrar todo, bueno, vas a tener un 30% de desocupación, 40%, tenés que tener un plan más coherente. Agrego esto que me parece que forma parte de estas raíces envenenadas, que es la tesis de Manuel del intercambio desigual. No solo toma esta cuestión de las composiciones orgánicas, sino que en un momento él habla de un intercambio desigual en sentido propio, y lo que él entiende que es esto es que en los países donde la composición orgánica es más baja, además se pagan sueldos de miseria, digamos. O sea, se superexplota la fuerza de trabajo. Y eso se traduce en una ganancia extraordinaria que se van a apropiar los países, llamémoslos centrales. ¿Cuál es la proposición? ¿Qué es lo que propone él para poder desarrollarse? Subir salarios. Qué genio. Está bien, está muy Qué bien. buena idea. Somos los salarios. Impresiona para todos, ¿no? Claro, lo que uno se encuentra es que al contrario de esta propuesta de desarrollo, los países que han logrado desarrollarse en base a mercancías mercancías industriales, más que nada el sudeste asiático, me parece un buen ejemplo, lo que han hecho es hacerlo a partir de salarios muy bajos. O sea, en base a esos salarios bajos que se pueden hacer, sí, de una ganancia extraordinaria, que se apropian de esos capitales y que luego pueden competir en el mercado mundial, pero no desatado tampoco de la productividad. O sea, el problema reviste otra complejidad. Además, no todos producen lo mismo. Es como que no todos producen lo mismo. Es lo que los atributos productivos no son abstractos en ese sentido. Son abstractos si lo tomás globalmente, pero si lo tomas la clase obrera como el obrero colectivo, pero cuando empezás a ver las cosas concretas, no son intercambiables. No es que cualquier clase obrera pueda hacer cualquier cosa. Por eso, y no lo puede hacer porque el proceso productivo, al tener una unidad mundial, diferencia sus distintos órganos internos, si se les puede llamar así, a su propia. El obrero colectivo existe colectivamente, pero justamente porque está diferenciado en su interior, no porque es igual a sí mismo, sino porque es diferente a su interior, es que puede ser colectivo. Claro, porque coordina. Claro, procesos. exacto. Las propuestas, por ejemplo, novedosas de, por ejemplo, armar un país en donde se tiene la productividad coreana y una clase obrera sueca, entran, digamos, en un desacople de los atributos productivos con respecto a lo que se produce. Pareciese ser que uno pudiese armar como en un Lego a gusto un modelo de desarrollo, y esto no es así. O sea, Corea del Sur tiene esa productividad porque tiene esos atributos productivos, esa clase obrera es la que puede realizar eso. Y si uno quisiese elevar la calidad de vida del coreano para que llegue a Suecia, que no deja de ser una reformulación del mismo problema, se encontraría con que perdería competitividad y entonces ya no puede competir en el mercado mundial. No, y además que olvidan ahí, justamente los atributos morales histórico-morales, que pretender que un obrero argentino pueda emular el estilo de vida surcoreano, bueno, no conocer a nuestra clase obrera, digamos.
nosotros ya desde la alimentación, no solo hagamos abstracción del régimen laboral, pero ya la alimentación misma es completamente, diría yo, diametralmente opuesta. Son medios recursos que por ahí quedan lindos de decir. Sobre todo se puede. Está obviamente. Es un ¿Nos juego. pueden seguir empobreciendo para llegar a tener el nivel de vida de un coreano, digamos? A coreano apéndice de la máquina. Sí. Esa sería la pregunta que vos haces. Sí. Digo, Claro. de inmediato pareciese que no. No, es que todo es debatible. Si vos decís, bueno, vamos a desarrollar tal ramo, tal otro, vamos a desarrollar el salmón, las plantas nucleares, la pesca, yo qué sé. El problema es que, de nuevo, ¿cuál es el objetivo? Vos podés tener planteos que pueden estar técnicamente más o menos correctos, o a veces más mal que bien, pero no importa eso. El tema es, bueno, ¿cuál es el objetivo de lo que estás planteando? Porque eso mismo también lo puede plantear un peronista. El peronista también te puede decir, uno de Moreno te puede decir, o ese Ayerbe, que es un demente, que plantea estos planes así de nacionalizar el transporte para mover la soja por el puerto Rosario con barcos propios y más. Bueno, podemos charlar cualquier cosa. El tema es cuál es el planteo político que está enmarcando esa propuesta técnica, porque en definitiva es una propuesta técnica de viabilidad dentro del capitalismo, a ver si te rinde el precio o no y si se puede hacer. No es una propuesta mágica, es una propuesta técnica que se puede ver si funciona o no. El tema es que vos, desde el socialismo, lo que tenés que plantear es una forma propia de ver estos problemas, donde esas soluciones técnicas tengan más o menos validez, repito, técnica, pero dentro de un planteo que hable con una digamos, una voz propia, es decir, con un sistema de ideas propio que movilice a las personas desde un lado particular, porque si no, en realidad, nada, pasa como pasa muchas veces con la izquierda, tenés un apéndice. Si como es un apéndice de la máquina, tenés un apéndice de la propuesta nacionalista. Intento de hacer una síntesis en forma de pregunta. Digo. ¿Qué diferenciaría a una clase obrera socialista de una clase obrera peronista en los términos de desarrollarse como nación? Primero, ¿es como nación? La primera pregunta que surge. Digo, ¿será a escala regional? ¿Tendrá que ver que la burguesía cumple un rol, porque siempre aparece dentro de la izquierda de que con control obrero pareciese solucionarse todo? Parece cuestiones más de escala, parecen cuestiones más de insertarse en el mercado mundial, de ser productivos en la escala que se requiere en el mercado mundial. Y ahí es donde aparece justamente la cuestión de la renta, que vos lo nombraste antes. Digo, lo que parece aparecer en las sociedades latinoamericanas es que estas mercancías que se venden en el mercado mundial tienen un, llamémoslo, sobreprecio, no es el término correcto, es un precio que posibilita que las tierras de menor productividad se puedan hacer una ganancia media y las tierras de mayor productividad sí se hacen de una renta, y esa renta fluye al interior del espacio nacional justamente para compensar esa baja productividad. Entonces, esa baja productividad no es solamente un problema de qué estrategias darnos, sino que cumple un rol en el mercado mundial. A través de esos capitales industriales, que muchas veces tienen el nombre de Ford, de Toyota, o sea... Claro, es independiente de si la casa matriz tiene una acumulación de tal o cual escala, en realidad siempre se adapta a la escala real del lugar donde y a las determinaciones que tiene, claro, la clase obrera del lugar. Sí, pensemos ejemplos concretos actuales que hablábamos, creo que en el bloque anterior. Mercedes-Benz invierte $200 millones acá. O la industria del neumático, Pirelli, que es la segunda productora de neumáticos a nivel mundial, en Argentina funciona por detrás de FACE, que no existe, digamos, a nivel mundial. Claro. Bueno, ahí está evidenciando otra cosa. Digamos, el gran capital, por ponerle un término, a nivel mundial, en Argentina ingresa como un pequeño capital, por una cuestión simple. Y que es por eso los nacionalistas se equivocaban con su planteo de, bueno, es culpa, así los ingleses no nos desarrollaron, entonces es culpa de los ingleses que nos hayamos desarrollado. No, los ingleses vinieron, invirtieron en ferrocarriles, etcétera, desarrollaron fuerzas productivas en ramas muy específicas y nada más. No tenían por qué desarrollar. Hasta uno podría llegar a decir otra cosa, que
es el propio capital inglés el que engendra un espacio de acumulación como el argentino, porque la producción agraria cumple un papel muy importante en bajar los salarios en Inglaterra, porque produce mercancías que tienen precios menores y alimentan a esa población, o sea, bajan sus salarios de esa manera y de esa manera aumentan lo que técnicamente se llama plusvalía relativa, ¿no? Ese proceso de ir incorporando mayor productividad, en este caso con tierras más productivas, es lo que permite que la unidad mundial se desarrolle. Estados Unidos lo puede hacer en su propio territorio, porque mientras se van al oeste se encontraban con tierras cada vez más productivas. Claro. Inglaterra, en cambio, tuvo que irse a la Argentina, entre otros, ¿no? Sí. Otros países. Yo creo que en relación a lo anterior que hablábamos, la forma de abordarlo, me parece a mí que primero, ¿cuál es el objetivo que uno, como si quisiera encarar un proyecto socialista, tiene por delante? Y ese objetivo tiene que ser mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. En función de eso es, ¿queremos tener aerolínea de bandera? No lo sé, por ahí sí, por ahí no. Por ejemplo, ¿conviene mantener chatarra del fuego? Y no, por ahí no, porque es electrónica o y tiene claro. poco empleo. Por ejemplo, la industria automotriz obviamente también es chatarrera, pero emplea mucha gente. Bueno, veamos de qué manera podemos ver si se puede ser eficiente. Bueno, y si no, habrá que cerrarla. Digo, para salir no de la cuestión abstracta. Lo que sí está claro, ¿no? Lo que sí está claro que es muy importante tener en cuenta las condiciones concretas en que se va a dar ese desarrollo, si es que se da en algún momento. Con qué clase obrera vamos a contar, con qué atributos productivos, porque se vienen degradando rápidamente, digamos, los datos que dan los informes PISA, por ejemplo, con respecto a la capacidad de los estudiantes para mantener una idea, de leer un texto, cada vez son menos halagüeñas. Entonces, ¿qué clase obrera vamos a tener? No podemos plantear producir cosas para lo que no tenemos clase obrera que se dedique a eso. Entonces, un proceso de desarrollo implica desarrollar no solo condiciones, máquinas y cuestiones, llamémosle interobjetivas, sino también la clase obrera que se va a dedicar a eso. Y ahí habrá que ver con qué contamos. Hacer planes o sea, uno puede plantear los términos generales del problema, pero hacer planes muy a futuro, sin tener en cuenta cuándo se va a producir, en qué condiciones, incluso también el reguero, si se quiere, o cuánto se va a expandir esa revolución, si es que sucede, cuándo, también nos va a marcar un límite en los planes que tengamos. Sí, además, el problema es que también vos podés, a ver, es muy fácil. Si hacer política fuese decirle a todos los obreros, no te preocupes, vas a decir exactamente igual siempre, pero más rico. Bueno, es falso. O sea, no se puede ser más rico simplemente no, nosotros vamos a poner el control obrero y ya todo se va a solucionar porque vas a seguir laburando exactamente igual, de las mismas cosas, todos en las mismas ramas, todo va a ser exactamente igual, pero más rico todo. Si cambiamos todo sin cambiar nada, no va a funcionar así. Digamos, y el obrero no es estúpido, a veces se lo subestima al obrero. Desde la izquierda se le dice, no, hay que decirle que podemos conservar la mina. No, como decíamos el otro día, el PTS se opone a toda la minería, pero después cuando viene a cerrar una mina a la Río Turbio, se opone a la cierre de la mina Río Turbio. Bueno, entonces, digamos, el obrero no es estúpido, el obrero es capaz. Si vos lo marcás, y de hecho, el hecho de que la clase obrera haya votado a Milei muestra que, equivocado obviamente, o sea, se puede equivocar obviamente, pero el obrero es estúpido. A veces no es que siempre vota por el chori, la coca y lo inmediato. A veces sectores de la clase obrera pueden abandonar la gratificación inmediata en función de un ideal político. Y hay una idea de desarrollo en Milei. O sea, Milei plantea un desarrollo que el mercado lo va a regular todo, ¿no? Que el Estado no tiene ningún papel que cumplir, no estoy descubriendo nada con eso. Sí. Pero hay una idea de desarrollo. Y un buen diagnóstico. Y no es casual que Milei retome esa idea de la Argentina liberal. O sea, un buen diagnóstico en el sentido de que había un déficit, existía realmente un déficit. La inflación, y expansión de la pobreza. Y Cuando tipo dije, estos tipos generan estas cosas, ¿no? Son elementos de un buen diagnóstico. Después en el diagnóstico hay algunas cosas que sí, por ahí en la solución no es la mejor, seguramente. No. Pero creo que el éxito del tipo fue justamente hacer un buen diagnóstico. En lugar de decir la inflación es culpa de la especulación, va a algo más tangible, ¿no? Ponerle algo que justamente no es subestimar. O sea, así como el nacionalismo te dijo, los liberales fueron una mentira, los ferrocarriles ingleses nos empobrecieron.
Bueno, le está diciendo al revés. No, fue el nacionalismo el que nos empobreció, volvamos a los ferrocarriles ingleses. Por decirlo, ¿no? Metafóricamente. Es otra forma también equivocada de plantear el problema, obviamente, pero también te demuestra que a la clase obrera no hay que subestimarla, no hay que decirle todo que sí, que, digamos, vos decís, no, pero si hay que cerrar tal cosa, hay que cerrarla. Bueno, a ver, a la clase obrera no hay que decirle mentiras, decir, no, vamos a poder tener todo lo que tuviste hasta ahora, pero más, y con más salario. O plantearle las cosas a medio, en esta idea de la escalera transicional, que no, bueno, yo te explico un poquito y después te doy otro poquito y vamos viendo. No, la gente puede planificar, si vos le presentés el plan o las ideas, una visión, un enfoque que permita explicar y que le dé también autonomía para pensar marco conceptual el problema, para explicarse a sí mismo los problemas, explicarse a sí mismo por qué estoy como estoy, en lugar de decirle no, todo defensivo, porque la izquierda es defensiva, decir, no cierren esto, no toquen esto, no cambien la ley de acá. Sí, también es una completamente conservadora. Es siempre igual, es conservadora porque como apela como dama de compañía del peronismo, la han clasificado, que es bastante correcto, apela siempre a estar detrás del peronismo diciendo no cierren esto, no toquen esto, no cambien la ley, si es una ley nueva yo me opongo porque... Entonces no tiene un proyecto que ser una especie de dique de contención por izquierda del peronismo. Termina siendo, no, pero además lo que sí termina siendo, yo ahí coincido en esto, ¿no? Que voy a decir. Coincido en que termina siendo reactivo en sus proposiciones. O sea, Milei te pone una ley y vos decís, no, la ley no. Pero vos tenías una política para esto, o sea, tenías un marco en el que vos decís, te presentaste, te paraste frente a la clase obrera y le dijiste, el desarrollo de Argentina o del estado que fuese, porque puede ser regional, lo que fuese, es esto es lo que hay que lograr, hay que aumentar la productividad, hay que concentrar el capital lo más posible. Hay que hacer esto. Al contrario, lo que uno encuentra en los planteos dependentistas, neodependentistas o neocolonialistas, bueno, toda esta no sé cómo llamarla, es que apuntan a todavía fragmentar más. Apuntan al pequeño productor, apuntan al artesano, apuntan a... y son, digamos, formas de trabajo que tienen una potencia productiva menor. Es como le decíamos, el peronismo se puede dar el lujo de ser un movimiento que te decía la nueva Argentina, el futuro y demás, y basado en la idea de la industria pesada y un montón de otras cuestiones. El peronismo ahora, adaptado, que no es que antes estaba bien, es el mismo idea envenenada de antes, nada más que adaptada a la fragmentación del presente, y termina en Grabois, en los cartoneros, en las cooperativas y demás. La cultura del cartonero. La cultura del cartonero, así como antes te vendían que con la industria pesada subsidiada por el Estado ibas a hacer Estados Unidos, que era un error porque no tenías ningún proyecto de país más que una autarquía militar cerrada, totalmente miope, y ahora tenés una cosa de subsidiar cooperativas, etcétera. Los dos son los mismos, es el mismo proyecto autárquico, mercantilista, nacionalista, chatarra. Solo que en un momento del trayecto histórico en donde la degradación ha llegado a los puntos. Sí, es muy interesante en eso de la forma ideológica que toma en el discurso de Grabois, que bueno, que es una especie de celebración del atraso, ¿no? Pues él dice, bueno, sí, por ahí habrá salarios bajos, pero el obrero en una cooperativa es más feliz. Porque no tiene el ritmo de trabajo más lento, digamos, ¿no? Bueno, pero Grabois así todo, Grabois presenta, aunque sea una visión totalmente nefasta, le presenta una visión más o menos armada al obrero. A mí Grabois él no tiene problema con Grabois. Él es reaccionario, es una basura reaccionario, todo. A mí me preocupa la izquierda, que no tiene más que eso mismo que presenta al obrero. Es reactiva, es simplemente defender la cooperativa de Grabois, defender a Milagro Sala, o sea, salieron siempre a defender frente a la supuesta derecha, estos ataques de la derecha, esas estupideces. Pero como decís vos, después cuando decís, bueno, está bien, te pones el cierre de la aerolínea, pero ¿cuál es tu planteo respecto, por ejemplo, al transporte en general? El transporte multimodal, por ejemplo. No. ¿Qué decís del transporte multimodal? ¿Multiqué? Ja. ¿Qué? ¿Control obrero? Bueno, no, amigo, entonces... No, además que vas a avalar, por ejemplo, que el despilfarro en la aerolínea. No. O sea, por eso, hay casos que hay que verlos concretamente, ¿no? Me parece en contra de la clase obrera. Claro. Defender porque tu visión, ahí te das cuenta que ni siquiera son sindicalistas, porque ni siquiera defienden a la clase obrera en su conjunto. Defienden en realidad la idea de
reactiva de mantener todo lo que hay, a costa aún de ponerse en contra de la propia clase obrera. Claro, O sea, porque la clase obrera no es idiota en el sentido, o sea, pensar que la eficiencia es burguesa es la idea más reaccionaria que existe. O sea, menor gasto y producir mayor riqueza es el modo en que se desarrollan las fuerzas productivas. Es uno de los modos por excelencia. Y la clase obrera, cuando ve que algo es ineficiente, lo que está viendo es que hay una punción de riqueza del conjunto de la sociedad malgastando. que se está malgastando. Se ve al obrero como un monito que lo único que quiere es comer arroz con aceite y llegar a fin de mes y ir al cine. No, el obrero también participa en política, también tiene construye un sentido de lo que hace. No es un estómago que va a comer y la Argentina se pudre toda cuando no llega a comer. No es tan fácil. No es que el obrero es un estómago que va en bondi de acá para allá y cuando no tiene suficiente comida estalla la revolución. Eso no funciona así. Entonces el obrero necesita y los socialistas necesitan darle una visión de conjunto de los problemas que vaya más allá de pensarlo como un estómago conservador que lo único que le interesa es el pan dulce y la sidra y la caja de Navidad y esto y lo otro, porque si no terminás en eso, en una defensa del orden, de los subsidios, del orden del capitalismo preventario chatarra, para mantener todo como está, sin ninguna propuesta que ofrecer. Sí, por eso creo que uno de los problemas, el central que tenemos nosotros acá, que es, bueno, por cómo revertimos esta cuestión de producir o de organizar la producción social en forma tan ineficiente, es decir, la discusión central sobre el tema de la productividad, es imposible plantearlo en este amplio campo conocido como izquierda, porque la productividad en la izquierda es vista como explotación. Pero imagínate en el zarismo tipo diciendo, no le toquen las tierras a los campesinos, no hables de productividad de las fábricas de pesadas, de la industria pesada, porque eso es hablar de productividad de burgueses. No le ofrezcan a los obreros de Rusia una visión de futuro, de modernización de país. No, que mantenerlos ahí con el... Entonces no tenían nada que ofrecer. No, lo mismo que el tema de las importaciones. La vez pasada había gente discutiendo, quieren abrir las importaciones. Ajá, y esperá. ¿De qué? Pues por ejemplo, hoy hablamos ¿Para justo. qué? ¿De qué? ¿No? No sé, industria farmacéutica. Claro, hay industrias que son más intensivas en fuerza de trabajo y por lo tanto si abrieses la importación te quedarías con mucha gente en la calle, y hay otras que, como la farmacéutica, que son menos intensivas y que podrían abaratar mucho la vida, el costo de vida, mejorar las condiciones de reproducción de la clase trabajadora. Claro, entonces hay que saber sopesar. ¿Es bueno o malo? Claro, ¿no? Pero justamente para poder pensar en esos términos tenés que salir de una visión envenenada esa del nacionalismo. Si no lo vas a poder hacer. Yo qué sé, decir que hablar de productividad de burgués, imagino es un Lenin y se te está revolcando en la tumba. El tipo está obsesionado, de hecho hablaba de la indolencia del obrero ruso, le molestaba ciertas características indolentes del obrero y demás. Y porque justamente él entendía que si no podés mejorar materialmente la vida de las personas, tu proyecto no tiene validez histórica, no tiene ningún sentido. No, eso creo yo que es un buen cierre, ¿no? Sí, para mí es un excelente cierre. Nos vemos en el último bloque y... Bueno, último bloque, cerramos ahora este episodio 3. En próximos programas nos encontraremos hablando de Cordobazo, de organizaciones obreras, qué sentido tiene la revolución hoy en día, está puesta sobre el tapete, por qué no está puesta sobre el tapete, y otros temas que iremos viendo en el futuro. Saludos, hasta el próximo episodio.